Ya no vivo yo. Capítulo 3. El fin del principio. Ángela. 15 de mayo de 1993. No podía levantarme del suelo. El peso devastador de la confesión de Christopher y su partida carente de emoción me hizo sentir fría y sin esperanza. No hubo discusión. No hubo compromiso. Simplemente el sonido de una puerta que parecía decir, adiós. Para siempre. Recibir la noticia de su muerte hubiese sido más fácil de asimilar. Me abrumaba la realidad de que mi hijo fuera gay y que no estuviera interesado en cambiar. Nuestra familia estaba destruida y mi vida se hacía pedazos. Todos los sueños que albergué por años para mi matrimonio, mis hijos y mi futuro se deshicieron. No había motivos para vivir. Estaba segura de que no tenía ningún tipo de satisfacción o alegría en este mundo. Solo veía tristeza, decepción y rechazo. No quería vivir más. Lentamente me levanté del suelo y me dirigí hacia mi habitación donde sollocé hasta el amanecer. Me encontraba entre la vida y la muerte. La ruta hacia la muerte parecía menos dolorosa, así que esa fue la que elegí. Terminaría esta miseria que había comenzado hacía mucho tiempo. Nací en Shanghái y me crié en Taiwán. Mi madre trabajaba fuera del hogar involucrada en la política y como profesional, por eso a mis hermanos y a mí siempre nos cuidaron unas niñeras. Mis abuelos maternos y paternos habían muerto. Mi padre era un marino mercante, por tal razón generalmente estaba ausente. Nuestro hogar no era nada fuera de lo común, con la excepción de un detalle: la ausencia de mi mamá y de mi papá. Cuanto más tiempo mis padres invertían en construir sus carreras profesionales, más sola me sentía. Tenía envidia de mis amigos cuyas madres cocinaban, limpiaban y se hacían cargo del hogar. Diariamente cuando sonaba el timbre de la escuela, regresaba a mi hogar atravesando calles polvorientas junto a mi vecina, Mei Lin. Cuando llegábamos, ella abría la puerta de su casa y gritaba: «Mamá, mamá». Llegué. Sin embargo, nadie salía a recibirme cuando abría la puerta de mi casa. Me dirigí hacia mi habitación y permanecía toda la tarde sola, mientras observaba a través de la ventana a la madre de Mei Lin tender ropa en la parte posterior de la casa. La señora Lin le preparaba una merienda a Mei Lin y ésta se la comía sentada en las escaleras observando a su madre caminar por todo el patio con sus brazos llenos de ropa. No podía evitar echarle un vistazo a nuestro apartamento e intentar buscar la imagen de mi madre, pero nunca estaba allí. A los 9 años, me prometí ser como la madre de Mei Lin. Quería recibir a mi esposo y mis hijos cuando llegaran a la casa. Mi carrera profesional sería cuidar de mi hogar, de mi familia y de mi esposo. Construiría un estilo de vida distinto para mi familia y un hogar totalmente distinto al que estuve acostumbrada desde niña. Cuando León y yo llegamos a los Estados Unidos en 1964, éramos dos jóvenes trasplantados en suelo extranjero que luchaban por echar raíces. No teníamos familia en este país, no teníamos amigos ni dinero. Comenzamos desde cero y con escasos recursos financieros levantamos una familia. León obtuvo su doctorado y su título como doctor en cirugía dental y yo di a luz a dos varones, Steven y Christopher. Vivíamos con un presupuesto muy controlado, pero eso no era de importancia porque nuestra meta era construir el futuro de nuestros hijos. Esos días estuvieron llenos de la alegría y la satisfacción que tanto había anhelado. Steven y Christopher fueron estudiantes con honores y ganadores de concursos de piano y matemáticas. Ambos tenían muy buena conducta y eran muy obedientes, pero tristemente sus compañeros en la escuela los ridiculizaban y se burlaban de ellos. Aún así ellos perseveraron, al igual que nosotros, y nuestros amigos y vecinos nos felicitaban por ser excelentes padres y nos pedían consejos para criar a sus hijos. Teníamos tantos artículos de periódico de los logros de nuestros hijos, que podríamos llenar varios álbumes. Además de la gran cantidad de honores y premios, León y yo logramos obtener éxito. Teníamos un excelente consultorio dental y nos sentíamos orgullosos de nuestra familia perfecta. Sin embargo, aún me sentía vacía. Vivía una doble vida. Por fuera era exitosa, pero estaba vacía por dentro. En mi corazón había un vacío profundo que deseaba llenar. Los éxitos de la familia, todo por lo cual me había esforzado tanto, nada de eso me llenaba.
En el transcurso de tiempo la fachada perfecta de mi rol de madre comenzó a agrietarse. Nuestros hijos, ahora jóvenes adultos, tomaron un giro inesperado. Ya no eran aquellos dos niños que obtenían los honores y los premios de los que me sentía tan orgullosa. Por el contrario, decidieron vivir descuidadamente y sin una dirección clara del futuro. Nuestro hijo mayor, Steven, se fue de la casa luego de terminar su carrera universitaria y vivía un estilo de vida hedonista. Aunque la rebeldía en un joven de una fraternidad universitaria puede ser considerada normal, él no recibió esa crianza en nuestro hogar. Christopher era mi último rayo de esperanza. Él era obediente, amoroso y considerado. Pero ahora esto. Una semana después del Día de las Madres nos anunció que era gay. Christopher nos rechazó a mí, a la familia y a la vida que yo le había preparado. ¿Cómo era posible que no me sintiera sin esperanza? Durante esa noche que no pude conciliar el sueño, mi mente repetía una y otra vez la decisión que Christopher tomó. Todas las personas a las que había amado profundamente, me abandonaban. ¿Acaso había alguna razón para vivir? Anteriormente contemplé la idea de quitarme la vida, pero siempre existía algo a qué aferrarme. Mis hijos, el consultorio, nuestras propiedades rentadas. Pero ahora ya nada me importaba. Ya no tenía nada a qué aferrarme. Así que mi decisión era firme. Este era el fin. Estaba decidida y sentí la necesidad de hablar con un ministro. Nunca antes había sido religiosa y tenía una aversión por el cristianismo, pero necesitaba hablar con alguien antes de partir de este mundo, necesitaba a alguien que me escuchara. Quizá esa era la mejor forma de ponerle fin a todo. El problema era que yo no conocía ningún ministro excepto al padre Foley, quien era capellán en Loyola, donde León daba clases una vez por semana. Caminé hasta la cocina, donde León se encontraba desayunando. Actuó como si nada hubiese sucedido. Lo miré por un segundo, y me asombré de que reaccionara con tanta calma ante la crisis de nuestra familia. Dudé mucho antes de hablar. Quiero que me lleves a ver al padre Foley. Mientras íbamos en el auto no hablamos absolutamente nada. No se habló ni una sola palabra acerca de Christopher. Después de tantos años de falta de comunicación, el silencio se había convertido en algo normal entre nosotros. Siempre me sentía sola. La reunión con el padre Foley fue corta. Él me escuchó, yo lloré y León no hizo nada. El padre Foley fue amable y sus palabras fueron reconfortantes, pero no pudieron resucitar mi corazón destrozado. Cuando estaba a punto de irme, puso una mano sobre mi hombro y me entregó un librito. Le agradecí por su tiempo, pero a la vez reafirmaba el plan de terminar con mi vida. El día siguiente el día amaneció frío y húmedo, pero salí de la casa muy temprano y caminé hasta la estación del tren. Sería mucho más fácil tomar algún tren o un autobús que se dirigiera a mi destino final. Solo tomé mi bolso y el librito que me dio el padre Foley. Lo pensé una y otra vez. Antes de terminar con mi vida, quería ver a Christopher por última vez. Su partida hacía 2 días había sido demasiado abrupta. No podía dejarlo así. Me despediría de él en Louisville y luego terminaría con mi vida. Llegué hasta la estación Unión de Chicago y le pedí a uno de los empleados de la estación que me vendiera un boleto para salir en el próximo tren. ¿Le gustaría comprar un boleto de ida y vuelta? Me preguntó el empleado. No. Solo quiero el boleto de ida, le dije. Pero solo le costaría $3 más, me dijo. No, gracias. Si lo compra, tendrá un año para utilizarlo. La realidad es que no lo voy a necesitar. No pienso regresar. $3 no era mucho dinero, pero en este momento mi vida no valía ni siquiera esa cantidad de dinero. Me paré en la fila, esperando abordar el tren, y observé a la gente ir y venir. Vi a un grupo de hombres muy bien vestidos frente a mí. Ellos hablaban y se reían, entonces uno de ellos puso su mano en el hombro de uno de sus amigos. Suspiré y me pregunté ¿serán gay? Me volteé para no verlos. Al otro lado de la terminal, acababa de llegar un tren y los pasajeros caminaban hacia el pasillo. Un hombre miró a su alrededor y comenzó a correr hacia los brazos de otro hombre. No podía creerlo. Había estado tan ajena. Todos lucían muy normales, tal como Christopher. Abordé el tren y mientras nos alejábamos de Chicago, sentí un alivio.
Me dirigí hacia el final del camino. Aunque todo estaba fuera de control, al menos podía controlar esta área de mi vida. No podía controlar el pasado, pero podía controlar el final. Aún tenía en mis manos el librito que recibí el día anterior. La cubierta del librito estaba deteriorada y los bordes estaban todos doblados por haber permanecido en mis manos por tanto tiempo. Finalmente, observé el título. La homosexualidad. Una puerta abierta. Interesante, pensé. Entonces comencé a leerlo. Era un libro cristiano, pero por primera vez no quería evadirlo por esa simple razón. Cada palabra del libro me cautivó. El libro decía que Dios amaba a todo el mundo, aún a los homosexuales, por quienes ellos eran y no por lo que hacían. Nunca antes había escuchado esto. Pensaba que por la decisión que tomó mi hijo, ya no podía amarlo. Sin embargo, este libro decía que Dios amaba a los homosexuales aún a Christopher a pesar de lo que ellos hicieran. Pensé que si Dios podía amar a mi hijo, entonces yo también podía amarlo. Continué leyendo y me di cuenta que no lo estaba leyendo para Christopher. Aunque el libro estaba dirigido a personas que tenían sentimientos homosexuales, sentí que habían escrito el libro pensando en mí. El libro hablaba de la muerte, decía que la muerte era el resultado de nuestro pecado, nuestras fallas e imperfecciones. En vez de nosotros morir, Cristo murió por nosotros para salvarnos de la muerte. No tenía que morir. ¿Existía algo por lo cual vivir? Todo lo que había amado en algún momento me había rechazado. Si no había amor aquí para mí, ¿para qué vivir? Entonces leí una oración que penetró dentro de mi corazón destrozado. Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Quiere decir que Dios me ama. Esa mañana del mes de mayo, el tren retumbaba mientras corría por las vías. Cada vez que recorría los terrenos planos de Indiana encontraba el paisaje monótono. Sin embargo, al mirar por la ventana, sentía que mis ojos alcanzaban a ver una gran cantidad de millas. Los terrenos estaban sorprendentemente llenos de vida. Filas y filas de cultivos se extendían hasta el horizonte. Yo había sido atea toda mi vida y hasta rechazaba a los cristianos. Pero en ese momento, mientras contemplaba la belleza de la naturaleza, supe que Dios debía existir. Un sentimiento de calma se apoderó de mí. La maravilla y el asombro del paisaje irradiaban a través del cristal y me rodeaban. Entonces escuché una voz sublime, una voz sutil que me dijo: «Me perteneces». No me sorprendí ni me asusté. La voz que escuché no era fuerte, tampoco era un susurro. Parecía estar justo a mi lado, suave y dulce, como si siempre hubiese estado allí. Sentí que la tensión que tenía sobre mis hombros desapareció y mis músculos comenzaron a relajarse. Siempre tenía el deseo de pertenecer. Pertenecerle a mis padres. Pertenecerle a mi esposo. Pertenecerles a mis hijos. Pero Dios me decía en esos momentos que yo no le pertenecía a nadie en este mundo, sino que le pertenecía a Él. Él conocía mis necesidades más profundas, y me habló con las palabras que siempre quise escuchar. Esas dos palabras fueron un bálsamo para mi corazón destrozado. Yo no busqué a Dios, Él me encontró. De pronto resultó posible que la visita que le haría a Christopher, la que había planificado para despedirme de él, podría ser un nuevo comienzo. Si desea escuchar el libro completo, en lista de reproducción del canal encontrará todos los capítulos del libro. Si desea descargar el libro en formato PDF, en la descripción encontrará un link para descargarlo. Si te gustó este libro, suscríbete al canal y recibe noticias de los libros que subimos. Dale me gusta, ayuda muchísimo y no cuesta nada.